resto del país, porque ha sido una semana realmente muy, pero muy movida. Por eso vamos a arrancar con una de las cosas que nos conmovió a todos y que fue justamente un año sin Francisco. También no nos conmovió de la misma manera, obviamente, el viaje del presidente Javier Milei a Israel. ¿Qué decir de la nueva ley de reforma que envió el Poder Ejecutivo sobre la ley de discapacidad? Lo vamos a charlar en un ratito. Hay un nuevo templo evangélico. Sí, señores. No sabemos muy bien de dónde se consiguieron los fondos, no sabemos tampoco de quién es el dinero que se ha invertido, que se calcula que son más de 5 millones de dólares, pero en un ratito vamos a estar ampliando. Por primera vez en la historia de la Argentina no entraron los periodistas a la Casa de Gobierno. Nunca ocurrió que los periodistas no pudieran ingresar, ni siquiera, escuchen bien, ni siquiera en la época del gobierno de facto, ni siquiera en la época de Videla. Bueno, esta semana, a través de algo que otra vez a nivel de datos no manejamos, pero sí mucho relato, por una periodista de TN que mandó a su mobilero a que más o menos explicara en qué sector estaban los que hoy dicen de que son dos bandos, ¿no?, dentro del gobierno. Los Menem contra los Caputo. Bueno, algo de eso se filmó, un pasillo que es por donde caminan los periodistas, y fue el factor decisivo para que el gobierno decidiera que esta semana, y no sabemos qué va a pasar la próxima, no ingresen los periodistas a trabajar desde la Casa Rosada. Es triste, ¿no? Pero también en un ratito lo vamos a seguir ampliando un poco más, y otra de las cosas que nos preocupa es que se ha puesto prácticamente por debajo de la mesa el Servicio Meteorológico Nacional en venta. El gobierno quiere privatizar el Servicio Meteorológico Nacional. Lástima que están desguazándolo, por lo cual distintos sectores están mostrando su preocupación. La gente del campo, porque no se va a poder avisar con el tiempo prudente para tratar de tomar algún tipo de recaudo si cabiera la posibilidad ante información de fenómenos climáticos. Los aviones, si van a poder despegar, salir, el trayecto, pero no de las grandes líneas, los privados, los chicos, los que hacen taxis, por llamarlos de alguna manera. Realmente está muy complicado esa situación. Y también otra de las que nos preocupa mucho es la situación de Senasa. Todos ustedes saben de que ha habido un deterioro y un vaciamiento que no se ha podido cubrir las mínimas necesidades. Alertan los gremios y técnicos sobre el riesgo que el ajuste presupuestario supone para la vigilancia sanitaria y el estado de las exportaciones. Realmente es una situación. Yo saqué algunos de los datos y dicen que el vaciamiento, ¿qué es? El no haberle renovado los contratos a la gente, el haber pedido o el haber dado la posibilidad que la gente pida un retiro voluntario, más los despedidos, ha deteriorado dos sectores. Uno es el del control y la fiscalización territorial, que se trata nada más ni nada menos que inspeccionar las rutas, los puertos, las fronteras, y controlar los lugares sanitarios, los alimentos de los animales. Ha habido 700 despidos en Senasa, o sea que ahora 300 personas tienen que cubrir la tarea que antes hacían 1000.
Y el otro sector que se ha visto deteriorado es la sanidad animal y vegetal. Menos personal en el campo y menor capacidad operativa en regiones realmente importantísimas para, no sé, el consumo, todo lo que tenga que ver con la carne en la Argentina. Muy bien, a raíz de esto se dio a conocer esta semana, no sé si ustedes tomaron conciencia, o mejor dicho, no conciencia, si ustedes tomaron conocimiento de que se dio a conocer el decreto que prohíbe desde el 98, es el decreto 974/98, el cual prohíbe en todo el territorio argentino la venta y consumo de carne equina, caballo, burro, cebra y sus híbridos. Cualquiera cruza entre ellas, tampoco mula, tampoco nada. Entonces, han tenido que rever la gente de Chubut o de Neuquén que querían empezar a exportar o a importar la carne de burro. En fin, muchas de las cosas están siendo de alguna manera improvisadas en la República Argentina. Entonces las consecuencias son estas, que tenemos sectores muy importantes como el servicio meteorológico, como SENASA, que es el consumo de la carne, que nos va armando como agujeros negros, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? Si no se puede avisar con tiempo de un fenómeno climático o que estemos consumiendo carne o derivados que no están siendo controlados en su hacer. Bueno, la verdad que es como para tener en cuenta. Voy a terminar con esta primera parte diciéndole que fue lamentable la reunión que se llevó a cabo en UPC, la asamblea con policías de civil. No entiendo cuál es la razón, a pesar de que la gente de los delegados de Capital tuvieron como un impedimento para el ingreso, se pudo aceptar la cuarta propuesta del gobierno de Córdoba, pero aún poniéndole algunas mejoras a esta cuarta propuesta, les comento que el mínimo para los docentes, el salario quedó en 426 pesos. 426.000 pesos y 541.800 para los profesores con 30 horas. Los directivos, 506.000 pesos. El salario docente en Córdoba. Y los jubilados que vayan o que estén cobrando menos de 1.600.000 no lo van a cobrar este mes, lo van a cobrar el mes que viene. Y los que cobren más de 1.650.000 no lo van a cobrar el mes que viene, lo van a cobrar recién el otro. Señores, bueno, algunas de las cositas que han ocurrido en Córdoba y en la Argentina. ¿Arrancamos? ¿Qué tal tu semana, Gerardo? ¿Qué tal tu semana? ¿Bien? ¿Tranquila? Bueno, me alegro mucho. Entonces, ¿qué les parece a ustedes si empezamos y les vamos a mostrar un video que hicimos con mi productora Eugenia Fonteñez, a quien le mando un saludo también desde acá? Ella está en Rosario, así que vamos a recordar juntos un año sin Francisco. Y a la vuelta les voy a contar dos cosas interesantes que dejó nuestro Papa para el bien de la humanidad. Histórico lo que ha sucedido en Argentina en Plaza de Mayo. Un homenaje al Papa Francisco por el padre Guilherme, un portugués que hizo historia en Argentina. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor. Ya uno a
veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, desealas, busca horizontes, abrite a cosas grandes, abrite y soñá. Jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor. Gracias, Papa Francisco. Este sacerdote que vino desde Portugal y que hizo todo un homenaje en la Plaza de Mayo que reunió, les comento, a más de 200.000 personas. Bueno, mientras tanto, este mismo sábado en la Filmoteca del Vaticano se estrenó una serie, un proyecto que había hecho el Papa Francisco con Martin Scorsese, que se llama Aldea, que fue más que todo una charla entre ellos y que de alguna manera dejan como un legado que el cine, que el arte puede unir a las personas con Dios, pero a su vez hacer que el vínculo entre las personas sea más sano, sea más solidario, sea más generoso. Esta película o este documental se va a estrenar en las próximas semanas aquí en Córdoba y de alguna manera vamos a tener la posibilidad de ser los primeros en el mundo, mientras se van a seguir, por supuesto, estrenando en otros países después, pero los primeros vamos a ser nosotros en la Argentina. Fue una lástima que nuestro Papa no pudiera volver a su país, fue una lástima que no pudiéramos tener un reencuentro con él. Milei lo saludó a través de un tuit y muchos recordaron que no pudo estar en la misa de cuerpo presente, estuvimos representados por Lula y que tampoco tuvo la mejor de las relaciones con el Papa Francisco. Pero bueno, eso quedó en el pasado. Nosotros, y con toda la alegría, nos ha dejado de alguna manera uno de los retos más importantes, que es el aceptarnos como somos, el respetarnos y por sobre todas las cosas creer en la justicia social y en el que menos tiene. En fin, cada uno irá sacando sus conclusiones, ¿no? Mientras Gerardo les va a poner el próximo video para que ustedes de alguna manera se vayan interiorizando, porque nuestro próximo tema es el viaje de Milei, yo les voy a contar qué es lo que pasó en este viaje. Miren, Milei viajó en este avión. Yo voy a ir hablando encima. Miren, acá estamos entrando al avión, hay como una sala de estar. El arreglo de este avión costó más de 11 millones de dólares. Ahí tienen como una salita como para ver televisión, charlar o quizás hacer una mínima reunión. Ese es el dormitorio principal, el único que puede dormir. Acá está, el dormitorio es el presidente de la nación y de alguna manera, después al final viene como un salón también, como para pasarla bien. Bueno, les cuento más o menos que mover el avión presidencial cuesta $200.000. El viaje a Israel salió $700.000. Milei lleva 35 viajes al extranjero. Es decir, ha estado un día afuera de los 7 que ha estado en la Argentina. Se estima que entre todos los viajes lleva gastado más de 12 millones de dólares. Y lo importante es que solamente ha ido a 2 de manera oficial de los 35. Cuando nosotros nos ponemos a ver de qué es importante de ajustar en algunos sectores, nos encontramos con gastos como estos que decimos al pueblo, a nosotros, a los ciudadanos argentinos. ¿En qué nos beneficia?
inclusive este viaje a Israel, ¿en qué nos puede haber beneficiado? Bueno, cada uno sabrá. Yo traigo datos, no estoy con relatos y ustedes tendrán que sacar sus propias conclusiones. Vamos al otro video de Israel, lo que hizo Milei en Israel, que lo pudieron poner en distintas plataformas, lo pudieron ver, y además, ahí nomás pegadito, un español les va a contar cómo se ve Milei en otras partes del mundo. Milei ya llegó a Israel y fue corriendo llorando a besar la pared de piedra. Qué al pedo que está este hombre, por Dios. La foto del día es la de Milei con el genocida de Netanyahu. Lo peor de todo es que fue el único presidente en ir a la ceremonia de independencia de Israel. No fue nadie más, solo él. Solo Milei va a estar soplando la antorcha de la independencia. Claro, todos los países del mundo están gobernando sus países. Este pelotudo es el único que va a soplarle la velita, literal, a Netanyahu. Y llora una pared de piedra en vez de ponerse a llorar que en su país comen carne de burro, o porque la jubilación mínima en dólares está en 200, cuando la canasta básica es de 1500. Yo creo que en otra vida nosotros fuimos unos hijos de puta. No se entiende porque tenemos al presidente más pelotudo de todos los tiempos, haciéndonos pasar tanta vergüenza ante el mundo. Y ahora, el pasito de Delfín. ¡Ay, Javo! En su país de origen autopercibido. ¡Qué bueno! ¿Qué pasa? No, Javo, no vayas. No, es una trampa. No, controlad. ¡Ay, no! Ya fue a migajear. La patita. Ya está. Ya perdimos. No, señor de rojo, no, usted no entiende. Usted presupone algo que no se le ocurra, no, él es así, él lo que le gusta es esto. Todo lo demás lo hace más por una cuestión de hobby, de resentimiento. Me empiezo a desregular a nivel emocional y sabré lo que es al fin clonarse. ¡Otra! Dosis. Como español, dejadme deciros que os compadezco, amigos y amigas argentinos. Porque tener este presidente, que no se le ha ocurrido otra cosa que ir en plena guerra con Irán a Israel, además llevado de la mano de esta manera, que parece un niño pequeño con los pantalones cagados, es que no me puedo creer que este tipo de verdad sea presidente de algo. Ni siquiera de un edificio podría ser presidente. Andando de esta manera como si tuviese un verdadero problema. Por no hablar de la estética de un señor que siempre se reivindica como estéticamente superior y parece que lleva sin lavarse el pelo durante 3 semanas. Ha dedicado a irse a defender a Netanyahu y en este caso a llorar en el muro de las lamentaciones. Mientras literalmente el pueblo argentino estaba aquí, estaba en la Plaza de Mayo para honrar al Papa Francisco. Y mientras tanto Javier Milei en Israel abrazando al hombre acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. Eso es lo que está pasando este fin de semana y este contraste básico entre el pueblo de Argentina en la calle y este tipo siendo llevado de la mano como si fuese un niño con problemas. No se ve el cabildo. Ojalá fuese simplemente un niño con problemas. Tiene mucho más respeto y decencia a cualquier niño que tenga problemas que este tipejo, que supuestamente con toda la capacidad cognitiva activada se ha ido, bueno, también no te lo pierdas, a cantar. Irse mientras tu pueblo se caga de hambre y al mismo tiempo se emociona por el Papa Francisco, tú te vas a cantar Libre de Nino Bravo, que además Nino Bravo, si escuchase que te estás cantando esa canción, te daría un par de buenos sopapos, y te vas a Israel a hacerlo. Son 3 viajes los que ha hecho en menos de 2 años y medio de mandato. ¿Qué puedo decir? Yo dejo al libre albedrío lo que ustedes quieran analizar, lo que quieran reflexionar. Yo creo que estamos pasando todos los argentinos una situación bastante triste, dura, difícil, especialmente para algunos sectores. Cada uno sabrá sacar su reflexión, sabrá sacar su conclusión y de alguna manera irá pensando cómo vamos a construir la Argentina que todos creo nos merecemos. Creo que no era por acá, pero ganó por mayoría.
Veremos si en una próxima, porque también esta semana dijo que se va a volver a postular para el 2027. Veremos si ese 56% del padrón que fue a votar lo continúa apoyando. Señores, es tristísimo, les decía que mientras él estaba en Israel se presentaba en la República Argentina un nuevo proyecto para los discapacitados, una nueva ley de discapacidad, que ha hecho unas modificaciones, obviamente todas en contra de las personas que tienen algún tipo de problemas. A ver, tiene que haber nuevamente un reempadronamiento. El que no se vuelva a reempadronar, se le va a cortar la pensión. Hay una redefinición de invalidez, o sea, se van a endurecer los criterios médicos. Si alguna persona podía tener el 30, el 40 antes de 40% de discapacidad, quizás ahora se lo bajen al 15, al 20. Nuevos criterios, no es que te lo van a subir, lo mantienen o lo bajan. Va a haber incompatibilidad de empleo, o sea, toda persona que reciba una pensión que equivale al 70% de una jubilación mínima, esa persona no puede tener un trabajo en blanco, porque automáticamente le quitan la pensión. Entonces yo calculaba, una persona que cobra el 70%, vamos a suponer 400.000 la jubilación mínima, sería una pensión de 280.000. Si pudiera entrar a trabajar en el comercio o en algún lugar y le pagaran 1.000.000 de pesos u 800 pesos, perdería los 280.000. Criterios. La desregulación de aranceles. Cada uno va a poder poner el tope de lo que quiera para cobrar. Y la centralización operativa, que ahora pasa a manos del señor que se quejaba porque tiene más de 10.000 jubilados atendiendo por ANSES que tienen más de 80 años. Sí, por el señor Mario Lugones, el ministro de Salud. Así que esa es la realidad y es el panorama que tienen los discapacitados hoy en día y ante esta nueva ley en la República Argentina. Mientras tanto, les voy a comentar algo. Hubo alguien que habló de un fraude. ¿Podemos ir con el video? Escuchen, ¿cuánto dejó el gobierno de Alberto en discapacidad? No lo digo yo, lo dicen ellos, que son los que manejan todos los números y todos los datos. De movida. Hay que demostrar que sos un chorro. Ahora, si sos un discapacitado, sos un chorro. Tenés que demostrar que no sos un fraude. Eso es lo que presentó ayer el gobierno, recién lo mostraba en mi pizarro. Y encima persiguen a las personas con discapacidad mientras se pasean por hoteles de lujo como el Yao Yao, mientras se gastan $10.000 para ir a Punta del Este, mientras pasan Año Nuevo en Aruba, mientras se compran un deto en Caballito y una casa en un country sin poder explicarlo, y le dicen a los discapacitados que son un fraude. En el medio están destrozando el país. Ayer salieron los números de ADIMRA, la producción industrial, que es la madre de la industria. Otra vez todo en rojo. Mostralo por favor, la imagen número 30. Una caída interanual del 4,1, una variación acumulada de casi el 7%. Esto es la producción metalúrgica. Después está por ramas. Miren lo que es eso, casi todo en rojo. Bienes de capital caída del 6%, productos de metal caída del 6%, equipo médico, fundición, equipo eléctrico. Algunas, como maquinaria agrícola y remolques, subiendo un poquito. La situación es tremenda.
Pero tuvimos que salir a pedir que nos donen Que les donen. la comida, porque no teníamos para hacer la comida de ellos. O sea, nosotros no solamente tenemos que trabajar con un equipo de esta categoría, que son todos de primeras, que pueden ver también afectado no solo su trabajo, sino también el cobro de su sueldo, y le ponen el hombro día a día a todo, con el mismo fervor, el mismo entusiasmo y el mismo profesionalismo de todos los días. Pero ya llegar a la instancia de no poder dar de comer y de tener que hacer trabajar a la gente sin poder pagarle, y nos obligan a cerrar. Nosotros estamos en este momento en un plan de suspensión de 2 días por semana, que era para abaratar los costos, en el cual también el equipo que tenemos puso el hombro y rescinde su salario de los días que suspendemos, pero ya no se aguanta, ya no tenemos más de dónde sacar, no tenemos fuente de financiamiento. ¿Cuánta gente trabaja acá? Acá somos 15 personas que trabajamos, entre los que están fijos y los profesionales que vienen parcialmente, por ahí 6 u 8 horas semanales. Bueno, lo que ustedes acababan de ver era una de las personas que cerraba un centro de discapacidad que de alguna manera había sostenido durante los últimos 20, 30 años a personas con discapacidad, no solamente en la parte motriz, que no podían caminar, sino también los que tenían alguna discapacidad a nivel cognitivo. Bueno, esto es como para que entendamos. Toda la nueva ley que se lleva al Congreso para tratar de achicar los gastos, para tratar de alguna manera de mejorar la situación o replantear la discapacidad en la Argentina. A veces nos dicen una cosa, otras veces nos dicen otra, y no terminamos de entender por dónde va el gobierno. Bueno, les voy a comentar algo que seguramente ustedes se pueden acordar. Cuando empezó todo el problema con Sandra Petovelo, con los comedores, con la comida que denunció Juan Graboy, que se estaba pudriendo, que estaban los gatos, etcétera, etcétera, se sacó del ministerio, porque también se cerró, el Ministerio de Acción Social. ¿Qué fue lo que pasó? Se nombró a un señor, al señor Hugo Márquez. El señor Hugo Márquez, que tiene nada más ni nada menos que a su hija senadora, que es la senadora a ver si lo tenía también por aquí, que es la senadora que llevó todo lo que tenía que ver con la reestructuración de los planes, escuchen bien, de los planes y de los comestibles. Se acaban de hacer un templo. Sí, como ustedes lo escuchan. Se acaban de hacer un templo que hasta el momento no han podido justificar de dónde han sacado los 5 millones. ¿Quiénes son los dueños del templo? Hugo Márquez y Nadia Márquez. Ella es la senadora y él es el hombre que dispuso, Sandra Petovelo, que a través de su fundación Jesús es Rey, pudiera él encargarse de distribuir la comida y los planes sociales. Este señor Hugo Márquez, porque acá en Córdoba nada de esto te cuentan, Este señor Hugo Márquez es el que ha distribuido en los últimos año y medio los dineros de la tarjeta alimentar, los dineros de planes sociales y la compra y la distribución de todos los productos que se necesitan en los comedores. Pero ahora hicieron esto, miren. Este video lo subieron hace 4 días, pero hay fotos de la obra que está bastante más avanzada. Un sitio, además de un gran costo inmobiliario, sí. Pensemos, todo esto. Entonces uno se pregunta, qué bárbaro, ¿no? ¿De dónde saldrá todo ese dinerillo? El mismo pastor te explica de alguna manera de dónde sale o cómo recaudan ese dinero en un pequeño video. Propósito de Dios para con nuestra iglesia a través de las ofrendas. Las ofrendas tienen que ver con un compromiso
en aquellas cosas que Dios está queriendo hacer en nosotros. Él muestra ese sobre que tiene en mano, en la pantalla gigante que está detrás muestra las cuentas y los alias donde se puede depositar, y además de ese diezmo pide un plus para la construcción del edificio. Y Dios te lo está pidiendo. Que ustedes pongan para el edificio. Este holding, como le decía yo, porque además tienen la escuela y demás, lo dirigen Hugo Márquez, que es el padre de la senadora Mara, también un ex dirigente del PRO, que también es pastor, y fue diputado nacional por el PRO entre el 2017 y el 2021, que hoy está reconvertido a los libertarios, que es David Schletteret. Es un diputado que a lo mejor algunos recuerdan porque fue el que entregó un reconocimiento a un ginecólogo que fue llevado a juicio por impedir un aborto legal a una menor de edad que había sido violada. Y además también está el marido de Nadia, que es Matías Rufo, que también es pastor y profesor de educación física. ¿Qué tal los señores, no? También, señores, saquen sus conclusiones, porque ahora van a tener, le han hecho una denuncia, obviamente, y ahora van a tener que demostrar el origen del dinero para la construcción de este templo que tiene 8.000 metros cuadrados, que está en una zona céntrica en Neuquén y que de la noche a la mañana han contado con todo para poder construirlo. Mientras tanto, hay otra de las cosas que nosotros tampoco entendemos mucho, ¿no? Uno de los sistemas que ha tenido siempre este gobierno ha sido de apuntar a las grandes inversiones. Y las grandes inversiones tuvieron un padrino, que fueron las leyes que se hicieron a través del RIGI. Bueno, muy bien, ahora les voy a mostrar cómo están las mineras dejando el dinero que nos corresponde a través del RIGI. ¿Es verdad que las mineras pagan impuestos por declaración jurada? ¿Nadie los mide? ¿Nadie los controla? No, las mineras ahora no pagan nada por el RIGI. Por eso digo, a ver... ¿No pagan nada? No pagan nada y además no sale nada. Nada, no, en 30 años tienen. ¿IVA, ganancia? No, nada. ¿Ya no pagan más? No, con el RIGI no pagan por 30 años. Y pueden importar bienes de uso, es decir, puede entrar un camión, una máquina, etcétera, usados, y usar mano de obra extranjera. Solamente el 10% de la mano de obra puede ser nacional, como mucho. Entonces, y uno que vivió en Chile, por el deporte, las mineras de San Juan le van a sacar las cosas por Valparaíso, están a 100 kilómetros. Claro. No van a venir a Rosario o a Buenos Aires. Entonces, ¿Y cuál es el negocio de eso para el Estado argentino? Ninguno. El negocio para los grandes y algunos que hacen negocio con las mineras. Fíjate que la ley de glaciares, que es una aberración, ¿no? Porque nos vamos a quedar sin agua, que abastecen a muchas provincias, va a haber conflictos interprovinciales. Sí, pero las provincias dicen nosotros, ya que somos los dueños de la minería... Algo en regalía van a tener, pero algo de lo que cobraban van a cobrar mucho menos. Menos, claro. Entonces, digo, aquellos que aprobaron la ley, la verdad, no le interesa al país, y solamente son 4 proyectos, 5, que vienen empresas norteamericanas. Yo entiendo que los aprueben los del PRO, la Libertad Avanza, pero ¿por qué lo aprueban las provincias? ¿Algún beneficio van a estar? Hay provincias peronistas que están aprobando la ley de glaciares. Mira, yo anduve en muchas provincias, estoy recorriendo, y ninguna de las provincias que acompaña el gobierno está bien, ¿eh? Entonces no sé cuál es el negocio. Hay otro negocio que yo no lo veo, a lo mejor, ¿viste? Fui arquero, a lo mejor no lo veo. Pues veías de lejos el partido, sí, por eso, lo veo claro. de lejos, pero la gente, sobre todo en ciudades, está muy mal, no hay empleo, no hay expectativa, no pueden pagar los servicios. Lo mismo que pasa en Capital y en AMBA, vamos a decir en el AMBA, pasa de la misma manera o peor, porque hay menos posibilidades en las provincias del interior. Por ejemplo, yo el otro día le pregunté, fui a Viernes, digo, che, ¿y acá el Uber cómo funciona? No, ¿qué Uber? Acá vamos caminando. Entonces ganan un sueldo de 600.000 pesos y no pueden hacer otra cosa. Estamos viendo, por supuesto, la realidad en la que está inmersa la Argentina en todos los órdenes, en todos los órdenes. Muy bien, otra de las noticias que aconteció esta semana fue nada más ni nada menos, ¿lo estamos viendo o todavía no? Bueno, en este preciso momento se hizo una reunión en donde se habló sobre todo del hambre
en los niños, en los jóvenes. 1 de cada 3 niños no come las 4 comidas, ni el 70% de los menores de 16 años se van a dormir sin cenar. Tampoco lo digo yo, lo dicen los que saben. He visto chicos que abren la lata de pan cuando hay pan y hacen como que comen y vuelven a la cama. Están matando a los niños de hambre en Mendoza. Cuando es tiempo de papa, comen papa. Si es tiempo de uva, uva. Es tiempo de ajo, ajo. Desayunan, almuerzan, merendan y cenan ajo. Y cuando no es tiempo de nada, nada. Dormir en un pozo en la tierra tapados con perros, porque no tienen ropa de cama, no tienen ropa de abrigo, no tienen estufa y tampoco tienen techo porque es un nylon. Entonces se tapan con sangre caliente. Como se tapan con perros, tienen parasitosis. Como tienen parasitosis, tienen anemia. Como tienen anemia, van a la escuela a perder el tiempo. Están exterminando una parte de la población. Matan a los viejos. Matan a los jóvenes por los problemas de salud mental. Hay inseguridad. Sacan el plan remediar. Es un gobierno genocida. Bien, estas son las políticas de hoy en la Argentina, lo hemos dicho en el transcurso del programa, y son las políticas que se defienden a través de un modelo liberal o a través de un modelo de derecha. Como ustedes quieran hacer la lectura. Ahora, qué distinto que es cuando se ve en la gestión desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo entre todos los que teníamos para ver, elegí el de Claudia Sheinbaum. ¿Lo podemos poner, Gerardo? Vamos a saltear el que teníamos anteriormente y vamos a ir directamente a la presidenta de México para que ella les explique cortito cuando un gobierno habla y quiere el bienestar de las personas. Coincidimos. La derecha es el odio. La derecha es la discriminación, la derecha es el clasismo, el racismo, la derecha es la represión. Supuestamente hablan de libertad, pero es la libertad de unos cuantos frente al abandono de muchos. Y por otro lado, pues está el amor, la solidaridad, la fraternidad, la inclusión, el por el bien de todos, primero los pobres, la prosperidad compartida y entendida la libertad de una manera distinta, la libertad con bienestar. Porque si no hay bienestar no se puede hablar de libertad. Porque si no hay libertad de expresión, de reunión, pues no se puede hablar de libertad. Cuando no hay acceso a la educación, ¿cuál libertad? Cuando no hay acceso a la salud no se puede hablar de libertad. Y los gobiernos de derecha sostienen que eso debe ser una mercancía, no un derecho. La soberanía, la independencia, la democracia. Entonces sí hay diferencia. Y afortunadamente aquí en México pues tiene una gran aceptación los gobiernos de la transformación, porque representan eso. Y al final, como lo dije, somos gobiernos del pueblo. Muy bien, señores, cada uno sacará la conclusión que quiera de este programa y para hacer el cierre, antes de recibir a nuestros invitados, que va a ser la doctora Carla Moreno y el doctor Jorge Sánchez del Bianco, que vamos a estar hablando sobre la justicia en la Argentina y algunos casos en particular. Antes de ello, quiero mostrarles la realidad de Córdoba, lo que cuentan en las redes, lo que está pasando y que a veces los medios de comunicación no lo reflejan del todo. Miren esto. En una galería histórica de Córdoba, que tiene más de 50 locales comerciales habilitados, solo 5 o 6 locales funcionan en este momento. Mirá lo que es esto. Este local se alquila, este está cerrado, otro que se alquila, otro que se vende, se alquila y así toda la galería. Realmente la situación es muy triste. Me sorprende cómo está todo vacío. Es un desastre. La gente viene, alquila, está un tiempo y se va. No logran cubrir los gastos y se va. Las ventas han caído muchísimo y no repunta. Y no, es tristísimo. Es así. Sumado a la situación económica, lógico, impacta en la venta directamente. Vos le decís bien, el verbo es ese, subsistir. Hay que reinventarse. Incluso acá sabía haber otro bar temático de los Simpsons y se fueron porque no vendían nada. No Ponían avisos en la entrada de promociones, de desayunos, pero la gente no entraba. Se abren, se cierran, sí. se abren, se cierran. Así que una lástima, una linda galería.
Bueno, muy bien. Yo no creo, estoy convencida, que el 74% de los cordobeses que votaron a este gobierno estén de acuerdo con las políticas al 100% que ha puesto Javier Milei. Yo no creo que los cordobeses se alegren porque no lleguen vacunas, porque la gente que tiene de alguna manera que necesita para curarse un remedio no lo tenga. No creo que los cordobeses que votaron a Javier Milei estén de acuerdo con cómo se tratan a los discapacitados, cómo es la forma de llevar de alguna manera tristeza, incertidumbre y por qué no, bronca y arrepentimiento. Señores, hoy han sido estas las noticias que hemos tenido hasta ahora, han sido el desarrollo que hemos querido compartir con ustedes, porque también sabemos de que hay medios de comunicación que no cuentan, que no son los que transmiten de alguna manera lo que está ocurriendo a nivel nacional y tampoco a nivel provincial. Hay un gran sector de la Argentina, casi 20 millones, que le están pasando no mal, muy mal, pero muy mal. Y no se estaría viendo que la situación se pudiera revertir. Vamos a ver qué es lo que hace. ¿Te parece que hagamos un cortecito, ratito de 1 minuto? Nos conectamos y seguimos. Gracias. Uno de los temas que se estaban tratando esta semana era que se inició nuevamente el juicio a Cristina Fernández de Kirchner con el tema de los cuadernos. Y uno también de los temas que nosotros queríamos tratar con el doctor Jorge Sánchez del Bianco era alguna de las anomalías. No sé si nos están escuchando, yo ahora ya lo veo a los dos en pantalla. La veo a Carla y lo veo al doctor Jorge Sánchez del Bianco, pero no sé si ustedes me están escuchando a mí. Sí, te escuchamos perfecto. Ay, bueno, por fin. Sí, perfectamente. Bueno, por fin, buenas tardes. Muchas gracias. Después de todos los problemas técnicos que tuvimos, gracias, doctora Carla, y gracias, doctor Jorge. Un gusto y un placer de que puedan formar parte de este programa hoy. Gracias por favor, un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien, vamos a arrancar. ¿Cómo se ve la justicia hoy en la Argentina? ¿Pregunta para los dos? Para el que quiera responder, sí, pregunta para los dos. ¿Cómo está la justicia en la Argentina? Bueno, le cedo la palabra al doctor para que dé el puntapié inicial. Muy bien. Y bueno, yo creo que la justicia está formada justamente por hombres, y los jueces, quienes ejercen el derecho, quienes lo aplican, quienes defendemos y quienes acusan, salimos de una sociedad que lamentablemente está corrompida en muchos aspectos y sin lugar a duda eso se refleja en el ámbito judicial. Si bien creo que muchas veces también se le pide mucho a la justicia, creo que la justicia hoy no está a la altura de lo que era la justicia hace años atrás y de tener un criterio en algunos casos que por ahí son los que los abogados denominamos grises, que no son ni blanco ni negro, y muchas veces falta voluntad de querer resolver la cuestión de fondo cuando es el magistrado quien tiene que ejercer ese rol, digamos. Nosotros, los periodistas, estamos viendo demasiadas anomalías. Entonces nos preguntamos muchas veces qué es lo que puede llegar a pasar o lo que puede llegar a sufrir el ciudadano común, el que no conoce mucho de leyes, el que no conoce cómo es el mecanismo y que de pronto se puede llegar a encontrar en una situación en la que no tiene los elementos para defenderse, digamos, el dinero o de alguna manera el conocimiento como para poder encarar o guiar o preguntar o esperar de un profesional que sea atendido como corresponde. ¿Cómo se hace para que en el día de hoy,
viendo estas anomalías y lo que usted acaba de señalar, que también los hombres de la justicia forman parte de la sociedad, por lo cual podrían dejar mucho que desear en algunos conceptos, sin ir más lejos, un Stornelli, con toda la trayectoria y todas las denuncias que ha tenido, un Ercolini, y son fiscales de la nación. ¿Cómo se puede enfrentar desde un ciudadano común? Es complejo porque yo le debería responder que nosotros como abogados penalistas en Córdoba en particular hemos formado la Asociación de Abogados Penalistas, del Colegio de Abogados hace una labor gremial también muy importante, justamente, si se me permite el término, para que no nos lleven puestos a los abogados en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, parto de la base de decir, si quienes por ahí tenemos la formación, caminamos los pasillos todos los días, tenemos que dar esa lucha para el ciudadano común, sin lugar a dudas, es más complejo y más cuesta arriba, porque la realidad es que todos los poderes judiciales que tenemos en nuestro país hoy están colapsados y bueno, y el ciudadano común es víctima de esa situación. Totalmente. Doctora, le pregunto, en la parte de la justicia laboral, ¿con qué nos estamos encontrando hoy en día con la nueva ley laboral? Y nos estamos encontrando con una modernización, una palabra hermosa que se usa en el diario, pero que implica un cambio profundo en los derechos de los trabajadores, ¿no? O sea, lo que vemos es que no es una modernización como tal, que es un cambio de reglas donde el trabajador deja de ser un sujeto de derecho y pasa a ser una variable de ajuste. Eso es lo que estamos viendo. Y ahora el tema nuevo que resurgió con el tema de el nuevo impulso que se generó en la justicia, precisamente por este levantamiento de la suspensión que se había llevado a cabo a través de un juez de primera instancia, donde a través de una cautelar que interpone la CGT por considerar que había derechos que eran inconstitucionales, se suspende. Y este levantamiento llama la atención, el levantamiento de esta suspensión, porque yo creo que acá, hablando precisamente de justicia, cuando la independencia judicial no se explica, se nota. Y cuando hay que explicarla mucho es porque algo no cierra. ¿Y por qué digo esto? Porque curiosamente ese mismo juez de la Cámara, de la Sala Octava, Cámara Nacional del Trabajo, el mismo día que levantó la suspensión, o casualidad, se inició un expediente para que se prorrogue 5 años más en su cargo. Deja que pensar. Totalmente, nos llamó la atención a todos. Deja que pensar. Exactamente. Entonces acá la modernización no es que suena a futuro. O sea, en términos jurídicos es otra cosa, porque estamos viendo que se diluyen en la relación laboral derechos fundamentales, o sea, se flexibilizan las jornadas, se debilitan la estabilidad, se pero ¿y ahora cuál es la productividad? ¿Y ahora qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y se vulneran los derechos laborales. Volvemos a una precarización laboral, o sea, volvemos 100 años atrás. ¿Se entiende? Totalmente. Se debilita los derechos de los trabajadores por completo. Se precariza. Pero la ley ya está en vigencia. La ley laboral se precariza por completo. Ya el trabajador va a ser un esclavo prácticamente. Usted sabe que yo estuve en una charla del Colegio de Abogados hace poquito, donde hablábamos de lo que era la esclavitud y cómo la esclavitud fue evolucionando con respecto a la revolución industrial y demás, ¿no? Y cómo las patronales fueron aprovechándose de esa mano de obra barata para tener más productividad. Pero acá prácticamente estamos volviendo a esa era, a trabajar 12 horas, a que uno pueda, como trabajador, abonar su propia indemnización, a que esa indemnización sea pagada en 12 cómodas cuotas, y puedo seguirle enumerando un montón de derechos vulnerados que lo dice la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Entonces, además no nos olvidemos que también ataca
principios fundamentales y ataca, por ejemplo, lo que es el Pacto Internacional o la OIT, en donde se suprime en esta modernización lo que es el valor y el concepto de justicia social. Imagínense que en la primera convención que se hizo de la OIT, se estableció que uno de los principios fundamentales para evitar la guerra y generar la paz en el mundo era el término de fomentar la justicia social. Entonces, ya de por sí, esto es inconstitucional. Bueno, pero... Aclaramos, y fueron 83 artículos. Pero déjeme decir una cosita para que la gente... 83 artículos que se suprimieron, se suspendieron y ahora se generó una pausa de la pausa. Pero quiero agregar una cosa chiquitita. No sé si usted tuvo la oportunidad de escucharlo, que tanto Argentina, a través del gobierno de Milei, Israel y Estados Unidos fueron los únicos que en Naciones Unidas no votaron a favor de evadir, abolir totalmente o tomar la esclavitud como uno de los peores males que ha sufrido el hombre. Tremendo. Pero Milei votó en contra. Además de eso, esa actuación en Naciones Unidas conlleva otra cosa, porque no solo que estamos yendo en contra de la política de Estado que ha tenido nuestro país desde la vuelta de la democracia hasta este gobierno, y los tratados internacionales que se les han adherido y demás, sino que además nos estamos poniendo 86 estados que están luchando por terminar de una vez por todas con esta situación de esclavitud en contra. Entonces yo pregunto, cuando nosotros tengamos que insistir por el reclamo de soberanía de Malvinas, ¿qué van a hacer esos 86 estados? O sea, nos estamos ganando enemigos en lo que es política internacional a un título absolutamente gratuito, si se quiere, y por algo que no debería ser una discusión desde ya hace muchos años. Totalmente, porque ha sido la temática que ha tenido. Vamos en contramano del mundo, vamos en contramano del mundo. Y es lamentable porque con este tipo de modelo se busca bajar los costos. El problema acá es que el costo supuestamente te lo venden como la industria del juicio, pero acá el problema no es la industria del juicio. Evidentemente para este tipo de modelo político el problema es el trabajador. O sea, y lo vemos en la calle. Pero hoy ¿esta ley ya estaría en vigencia? Sí. Ya se puede aplicar. La nueva modernización, a partir de la suspensión, hace 2 días está en vigencia. Hace 2 días está en vigencia. Se mantiene, por ejemplo, el per saltum que presentó Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se mantiene vigente en cuanto a resolver el fondo de la cuestión, si es constitucional o no esta modernización laboral. ¿Y eso cuándo se sabría? Llamada modernización laboral. ¿Y eso cuándo se sabría? ¿O cuándo tendría la resolución? No, la resolución de una corte, imagínese, son 10.000 resoluciones, eso depende de... Pueden pasar 5 años. Se lleva bastante tiempo analizar la constitucionalidad o no de toda una reforma que le llevó al Congreso debatirla en 2 días. O sea, estamos hablando de que es una locura y una aberración jurídica lo que se ha hecho. Totalmente. Para que se ponga a comparar más o menos con el Código Civil, por ejemplo. Para reformar el Código Civil se tomaron años. Años se tomaron para reformar el Código Civil. Esto se hizo en un café, en una sala de café, prácticamente. De todos modos, la Corte va a depender. Ya hemos visto que la Corte cuando quiere resolver cosas rápido lo hace, cuando no quiere hacerlo no lo hace, y va a depender de cómo juegue políticamente. Esa es la cruda realidad del sistema judicial de nuestro país. La verdad que el manejo de la Corte lo conocemos y muy bien, y tenemos como prueba la más cercana el tratamiento con los juicios a Cristina. Totalmente. Tuvo una velocidad en tiempo récord que no se ha visto en otras causas, pero más allá de Cristina o de quien sea, hay que empezar a dar esa batalla, hay que entender que los jueces tampoco son los dueños de la verdad, que vivimos en un estado democrático, que hay mecanismos para que los jueces tengan que responder, porque ahora vemos en las noticias el jury como si fuera algo extraordinario a los fiscales. Exacto.
Y yo, si como abogado cometo un error, tengo un juicio de mala praxis. Un médico lo mismo, un trabajador lo despiden. Y los jueces son hombres. Bueno, las doctor, mujeres pero se equivocan. Entonces, el jury de enjuiciamiento debe ser un mecanismo para que respondan. Y si actuaron bien, que se le pida disculpa y que sigan en su cargo. Y si actuaron mal, que lo dejen. Pero porque eso es lo que va a dar la excelencia de la justicia y no el corporativismo judicial que lamentablemente existe y que pareciera que si lo decimos, lo ponemos a la luz, somos golpistas, si se quiere. Pero hay que reconocer, lo primero que hay que hacer es reconocer que el sistema judicial funciona mal para empezar a tratar de cambiar algo de nuestra sociedad, si no de lo contrario vamos a seguir poniendo la tierra abajo de la alfombra. Así Perfecto. Agregando lo que dice el doctor, por ejemplo, trayéndolo a la modernización o a esta reforma laboral, a nosotros nos vendieron que el problema era la industria del juicio, vuelvo a insistir en lo mismo, pero hoy la realidad nos muestra otra cosa. La realidad nos muestra que las empresas cierran, que hay menos empleo, que el conflicto sigue. Entonces Totalmente. El problema evidentemente no era el juicio, ¿se entiende? Totalmente. Y déjame traer la colación algo que quiero dar de datos en concreto para que el público entienda. La Fundación Fundar hoy publicó unos datos, ayer publicó unos datos, y esto lo saqué de La Nación, que realmente como abogada laboralista me dejaron sorprendida. Y los voy a leer. 57.000 puestos de trabajo se perdieron en un mes. Después, 24.180 empresas cerraron desde que asumió Milei. Y acá lo que nos muestra es que hay una destrucción total de la industria y del mercado en sí. Imagínense que a 2 años de asumir Milei tenemos una estadística mucho mayor de la que suscitó en la crisis de la Rúa y de Macri. Y solamente llevamos 2 años. Imagínense cuando completen esos 2 años posteriores que faltan para completar el mandato. Va a destruir Argentina este tipo de modelo económico. Sí, totalmente, lo conocemos, ya sabemos qué es lo que puede llegar a pasar y nos llama la atención también que no haya una brújula hacia dónde ir o cómo se puede llegar a plantear. Perdón, pero yo discrepo, sí hay una brújula hacia ¿Cuál dónde sería? Y acá la brújula es clara, acá todos los derechos que se han otorgado es destinado a un solo sector social. Acá cuando se aprobó la reforma laboral, paralelamente se le quitó el impuesto a las ganancias, lo que es la venta de propiedades para las grandes desarrollistas. Acá, con la excusa de los dólares, se quitó retenciones durante un tiempo al campo y para que vendan determinados grupos amigos. Los autos. Bueno, pero yo me refiero, ¿quién le pone el cascabel al gato? Entonces la brújula está clara, favorecer. Esta reforma laboral está clara a quién favorece, porque hablan de que va a generar puestos de trabajo si las pymes están cerrando. No puede contratar ni por 0 pesos ni por 1 peso porque no tienen dinero para contratar. Entonces está claro de favorecer los grandes grupos económicos y está claro quién era la casta y quién era el ajuste. Lo que pasa que muchas veces el orgullo de quienes creyeron que este modelo le iba a dar una respuesta no les permite ver la realidad y justifican lo injustificable. Totalmente. Agregando lo que dice el doctor, ¿no? Sí. Quisieron destruir lo que es el Banco Nación, por ejemplo, y casualidad, los créditos millonarios que hace poquito salió en todas las noticias, que es de público conocimiento, han sido otorgados por funcionarios libertarios que han adquirido este tipo de créditos millonarios sin poder y sin tener el caudal económico para poder justificarlo. Entonces, vamos a hablar en claro. Esto, evidentemente, no es, la casta no somos nosotros los trabajadores. Y a nosotros es a donde nos están ajustando. Totalmente. Es una lástima el problema técnico que tuvimos que nos retrasó. A mí, yo tengo que entregar el programa, están los chicos esperando. A mí me encantaría, si pudieran, volver al programa el próximo sábado, porque estoy recibiendo llamadas y consultas que quisieran hacer permanentemente con ustedes. Así que si ustedes me dicen que podrían volver a participar el sábado, lo dejamos pendiente y directamente arranco con ustedes.
Mirá, Mónica, Sí. con nosotros encantados, pero tenemos previsto justo el fin de semana que viene un viaje familiar. Sí. Como entenderá la audiencia, Totalmente. somos marido y mujer los que estamos opinando acá en este programa maravilloso. Gracias. Pero con gusto, en la semana siguiente Nos volvemos. nos volvemos a encontrar y bueno, y desarrollamos con mayor tiempo todo estos Exactamente. temas. Vamos a hacer un programa. Le vamos a adelantar a la gente que vamos a hacer un programa exclusivo con ustedes dos y todo el tiempo, o sea, exclusivo. Vamos a estar muchísimas haciéndolo gracias. inclusive Bueno, muy amable. para que la gente también pueda preguntar y tener la oportunidad de que gente y profesionales le puedan contestar las preguntas y las cosas que quieren saber. Doctor, dejo en el aire otra condena para Cristina por la causa Cuaderno. Perdón, no escuché la pregunta. Otra condena para Cristina por la causa Cuaderno, me refiero. Si en la otra estuvo tantas anomalías y fue condenada a 6 años, ahora ni siquiera han escuchado a la gente que ha dicho que fueron apretados, por lo cual no sé cómo se le puede creer a los que digan que no, y teniendo un fiscal que ha sido denunciado y ha tenido tantas anomalías en su carrera como fiscal y sigue con sus funciones normales. ¿Es una pregunta jurídica o una pregunta política? Contéstela como quiera, un minuto me queda, un minuto y nos vamos. Si le tengo que responder jurídicamente, debería ser absuelta. Y le voy a hacer muy simple y muy corto. Sí. Si yo tengo que hacer declarar a un cliente mío como arrepentido, hay todo un protocolo y nadie toma conocimiento de esa situación hasta que el juez de cámara, que tiene que juzgar años después, corrobora si lo que dijo fue cierto o no y lo beneficia. Totalmente. Mientras tanto, nadie se entera. Acá nosotros en vivo veíamos cómo los arrepentidos declaraban, qué declaraban, cómo, cuándo, dónde y con quién. Entonces esto no ha sido ley del arrepentido. En cuanto a los cuadernos en sí mismos, habrá que ver si son válidos o no, si hubo otra línea probatoria, porque la fotocopia famosa en sí sola no alcanzaría. Si hubiera otra línea y que subsanara esa eventual nulidad, podría ser una prueba válida, pero lo cierto y concreto es que todo lo que se habló de arrepentido no se ha dado a luz. Y le digo más, los empresarios que declararon como arrepentidos tienen que ser condenados con algún beneficio por haber colaborado, si fuese cierto, pero tiene que haber una respuesta jurídica a eso, porque han cometido un delito, si fuera cierto, ¿no? Entonces, pero esto no ha pasado y mientras tanto se está sustanciando un juicio que ya tenemos un precedente, que la condena estuvo mal aplicada, pero por cuestiones jurídicas, y me excedo de la cuestión política, entonces sin lugar a duda esto va a ser una condena, no tengo ningún tipo de duda. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar entonces con el doctor Jorge Sánchez del Bianco y con la doctora Carla Moreno. El sábado que viene no, pero el otro vamos a tener un programa exclusivo de justicia y a cargo de ellos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, señores, nos vamos hasta el sábado que viene. Hoy ha sido un día un poco sin técnica. Bueno, nos vamos a estar viendo. Ha sido un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Todo lo que pasa, pasa por Nexus.